Vamos a hablar sobre los textos periodísticos. Aquí tengo algunos periódicos, ninguno es reciente, pero podemos darnos una idea de cómo funcionan este tipo de textos. Lo primero que podemos darnos cuenta, por ejemplo, en este periódico, es que tiene grandes imágenes, grandes letras y muchos colores, ¿sí? Es un periódico que busca que nuestro aficionado al fútbol, me imagino, rápidamente se vea la cara de sus futbolistas favoritos. Tenemos otro tipo de periódicos que son más generales. Este es como un periódico para deportes, pero tenemos periódicos más generales. Este no tengo la portada completa, aquí le falta un pedazo, pero fíjense en cómo en la contraportada y en la portada aparecen muchas letras, ¿sí? Y obviamente las más grandes son las que se pueden ver de más lejos. En los periódicos es muy importante los encabezados. Ajá. Aquí tengo otro periódico en el que la portada es muy importante, sin embargo la contraportada no es como en la jornada que estábamos viendo. Aquí solo importa la portada. Igual vemos que tenemos letras muy grandes, ¿sí? Para que encontremos rápidamente la noticia más importante. La noticia más importante es la que va a tener la fotografía más grande o el encabezado más grande. Bueno, ¿quién escribe los periódicos? ¿Quién es el emisor? Pues son todas las personas que trabajan en el periódico, son los reporteros, ¿verdad? Los comunicadores y todas las periodistas y los periodistas que trabajan en el periódico. Ellos son los que escriben la mayor parte de los textos del periódico, aunque adentro de un periódico tenemos muchísimas cosas, no solamente textos escritos por los periodistas, los comunicadores, las y los comunicadores, sino que también tenemos, por ejemplo, aquí, fíjense, 2 hojas gigantes de un anuncio. Un anuncio de un hotel, Camino Real, ¿sí? ¿Por qué funciona así los periódicos? ¿Por qué tienen grandes anuncios? Porque aunque tienen un costo, en realidad los periódicos de lo que se sostienen es de los anuncios. Bueno. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué leemos un periódico y por qué estos periódicos viejos que yo los tenía aquí guardados no los estaba usando como periódico? Los iba a usar para limpiar, ¿sí? Como pusimos en la entrada de esta unidad, ¿no? El pequeño cuento de Cortázar. ¿Para qué tenemos periódicos si es una cosa que luego vamos a dejar de usar? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué nos interesa ¿por qué nos interesó el miércoles 6 de junio de 2018? O sea, hace un montón. Que México asesta a Estados Unidos un golpe de $3,000 millones. ¿Eso qué? Pues porque el receptor de los periódicos es una comunidad específica, es un sector específico de una comunidad específica. Es decir, al lector de este periódico en 2018 le interesaba saber esto de los aranceles a mercancías, ¿sí? O eso es lo que creyó el editor en jefe. Casi siempre los periódicos tienen un editor en jefe que decide qué va a ir en la primera plana, qué es lo que va a vender más. O sea, el periódico está hecho para que el posible lector de él rápidamente lo compre. Entonces, ¿qué es lo que cuál es el objetivo del periódico? Es transmitir información reciente, ¿sí? Entre más reciente, mejor. Relevante, es decir, que sea muy importante, significativa, para un sector específico de una comunidad específica. Es decir, yo nunca voy a leer un periódico de Finlandia de hace 4 años donde hablan de un diputado que ni conozco, ¿sí? Me va a importar la información que es relevante para mi comunidad en este instante. Ahora bien, precisamente por eso, porque es información reciente y relevante, si no sabemos los actores principales, los nombres de qué se está jugando aquí, pues no le vamos a entender. Esa es la dificultad de lectura de un periódico. Que puede ser que a lo mejor el encabezado sea muy claro, pero si no entendemos quién es, por ejemplo, aquí
viene una foto de... Bueno, no, aquí todos son bastante conocidos porque esto era previo a la elección, fíjense, está aquí. Aquí están aquí los candidatos que seguramente ya conocen todos, ¿verdad? Pero hagan de cuenta por aquí, si viene, no sé. Es decir, si esto fuera de alguien que yo no conozco, no sabría de qué me están hablando. Ajá. Entonces es muy importante entender el contexto para poder comprender un periódico. Y también es importante entender que todos los periódicos van a tener una postura. Entonces, tenemos que saber leer entre líneas qué postura es la que están manejando y si nos interesa seguir esa línea editorial o no, ¿verdad? Ahora, cuando queremos escribir un texto periodístico, la dificultad radica en que tienen que ser muy atractivos de golpe. Es decir, con el encabezado tiene que ser súper atractivo para que la gente diga, yo quiero ver qué más pasó aquí. Ajá. La Ciudad de México, entre justicieros, robo de perros y falsos polis. Pues está interesante. Ajá. Porque, esta es otra de las cosas curiosas del periódico, un periódico no se lee como leeríamos un libro. Un libro normal, vamos a agarrar un libro, aquí, un libro, empezamos en la portada y seguimos leyendo, leyendo, leyendo hasta que se nos acaban las hojas y se cierra el libro. Esa es la manera normal de leer un libro. El periódico no se lee así. El periódico, leemos el encabezado y si nos interesa este encabezado, ahí mismo en el encabezado va a venir dónde podemos seguir la información. Si nos interesa saber quién es Jaime Nieto, el presidente con todo el derecho a investigarnos, página 3. Entonces, ahí nos vamos a la página 3 y ahí seguimos leyendo. Ajá. El periódico, nadie lee el periódico desde el principio hasta el final, sino que uno de la portada o la contraportada va hacia las páginas de adentro. Bueno, eso si está uno leyendo el periódico para informarse. Puede ser que uno esté leyendo el periódico porque quiere ir al teatro y entonces uno busca la cartelera del teatro y dice, pues a ver dónde está porque quiero el teatro. O uno compró el periódico porque se va a cambiar de casa y entonces uno busca en el periódico dónde se rentan casas, ¿sí? Entonces, el periódico está compuesto por una gran diversidad de textos y la manera en que se lee es una manera en que se ojea. Es decir, uno busca la información que le interesa y solamente lee eso. Hay personas, por ejemplo, que compran el periódico para leer una cosa muy rara que aparece en los periódicos, que son los edictos. Aquí se ve. Son estas publicaciones que hacen los juzgados para exigir diferentes, son como las resoluciones de los juicios, ¿sí? O hay gente que compra el periódico para ver su horóscopo o jugar un crucigrama. Entonces, tiene muchas funciones.